A nuestro hermano Herbert con nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Dios de paz y de misericordia bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Damos la bienvenida también en esta oportunidad a nuestros hermanos que nos acompañan, ¿verdad? También de Santiago de María nos acompañan también nuestros hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos, y que la paz y la misericordia de Dios siempre nos acompañe y nos bendiga en nuestras vidas. Quiero invitarles en esta bendecida hora a cada uno de ustedes a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar en el tema el arrepentimiento del hijo pródigo. Quiero que me acompañe a la Biblia, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 21. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Cuando una persona cree que no tiene nada de qué arrepentirse, no se preocupa por hacerlo. De hecho, no le toma importancia a nada, a ninguna de las cosas. Y solo viene a tomar conciencia cuando reconoce que hay algo malo que ha hecho, que ha habido un pecado en su vida o relacionado con su vida. Hasta entonces, cuando lo reconoce, es cuando siente la necesidad de arrepentirse y de reparar el daño que posiblemente haya hecho a causa de su acción. Cada uno de nosotros está aquí, y no es porque seamos mejores personas que las demás que están allá afuera, sino porque un día Dios tocó nuestro corazón y nos hizo ver que en nosotros había algo malo y que había algo de lo que necesitábamos arrepentirnos para vivir dentro de su voluntad.
O sea que nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Amén. Y caminamos en este camino que nos ha trazado el Señor por la voluntad de Él y por la fuerza de Él. Nosotros, hermanos, cada día vamos hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hablando del arrepentimiento, hermanos, como ya antes habíamos estudiado, el arrepentimiento, el mundo lo ve como un cambio de mentalidad, como un cambio de mente, pero nosotros hemos aprendido que no solamente se trata de un cambio de mentalidad, sino que se trata también de un cambio de actitud en las acciones que nosotros hacemos. No puede decir, por ejemplo, una persona que está arrepentida de un pecado y va a seguir haciendo el pecado. No podemos decir que la persona tal está arrepentida porque aún continúa en su misma forma de vida. Nosotros vemos un ejemplo, un buen ejemplo de arrepentimiento aquí en la enseñanza de el hijo pródigo. ¿Qué elementos podemos nosotros apreciar aquí? Quiero decirle que en las familias siempre hay hijos que son obedientes y siempre hay otros que no son tan obedientes. Siempre hay. Siempre van a haber esos dos. Y los padres tenemos o tienen los padres que lidiar, hermano, con una cosa y que tienen que lidiar también con otra cosa. Y así es. En la familia de Dios también es así. Hay hijos que son obedientes y hay otros que no tanto. Sí les gusta, pero no tanto. Llega un momento en que se aburren. Y hay gente que dice, ir a la iglesia, otra vez, todos los días. Y yo me limito a hacer, no, y mis amigos allá afuera, ¿verdad? Mis compadres, ¿verdad? Como usted quiera llamarles, ellos hacen esto, hacen lo otro. A mí me gustaría vivir como ellos. Y se siente como que está encajonado, como que está limitado y usted quisiera liberarse. Aquí encontramos a un hijo en esa condición. Estaba en su casa, estaba desesperado. ¿Sabía usted que lo normal al repartir una herencia es que un padre herede a sus hijos cuando él ya ha faltado, cuando él ya no está? Es lo normal. Y no es normal que un hijo pida por adelantado su herencia. Es decir, que un hijo venga y le diga, es porque en su mente ya ha tramado algo. Este hijo que vemos en la parábola llega al padre y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, que él viene a pedir lo que supuestamente por ley le corresponde. Solo por ser hijo. Solo por ser hijo. Y el padre pues concedió, le repartió los bienes. Obviamente, hermanos, la mente de un muchacho, y voy a decir porque hay jóvenes presentes, nunca va a pensar como la mente de un adulto. No es cierto. Los muchachos, ellos piensan en otras cosas, sus prioridades son otras, no son las mismas que de un adulto. Es más, un adulto tiene que preocuparse por ver qué hay en la casa, qué no hay, qué se necesita, previendo para el día de mañana. Siempre está viendo aquella necesidad, así como las madres, ¿verdad?, de familia. Acaban de terminar el desayuno, de hacer el desayuno y ya están pensando qué van a dar para el almuerzo. Amén. Están pensando, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer en el almuerzo? Señor Dios mío. Y acaba de terminar el desayuno, pero ya están pensando en lo siguiente. Sí. Y termina el almuerzo y ya están pensando qué va a hacer para las... Y cuando llega la cena, ya están pensando que el siguiente día cómo van a amanecer. O sea que es una constante preocupación. Los muchachos no. Tranquilamente llegan. Ya está. Ya está.
Y de repente, hermanos, llegan y tiran las cosas por ahí y se van de nuevo y así están. Sus preocupaciones no es si hay o no hay o cómo hace el padre de familia o la madre o ambos o los que se preocupan por la casa. No se preocupan, sus prioridades son otras. Aquí encontramos a un muchacho que unos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue lejos del control de su padre. Es que no le gustaba estar controlado por su padre. Obviamente, no le gustaba. No. ¿A quién le gusta que lo controlen? Acostate temprano, dormite luego, tenés que madrugar, y ahí están, ¿verdad? Sí. Y los padres, y los hijos aquellos que quieren liberarse, ellos están con aquello, ¿verdad? Que dicen, ay, mi papá, mi mamá, ¿verdad? Qué fastidio es esto, ¿verdad? Y están con aquello, ¿no? Que lo están todo el tiempo fiscalizando y a veces hasta los vigilan, ¿verdad? A ver a dónde está, ¿verdad? El señor o la señora. Este muchacho dice que él, juntándolo todo, todos sus bienes, lo que le habían repartido, se fue a una provincia apartada allá, lejos, lejitos de la familia, donde no estuvieran la familia. ¿Y qué hace un joven cuando está en esa condición? ¿Qué hace un muchacho? Mire la Biblia, porque la Biblia es, ¿verdad?, nuestro libro, es nuestro consejo. Mire lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué hizo el muchacho? Desperdició. Si nosotros en la casa ni el agua desperdiciamos, ¿verdad, hermanos? Si tantito está goteando ahí, no, hay que reparar la fuga porque usted sabe que el recibo le va a salir alto, porque usted sabe que de usted depende y cómo va a ser, pues. Amén, hermanos. Sí, tiene que. Pero él se fue y como lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad? Hagámoslo fiesta. Lo que no cuesta se hace fiesta. Así es. En el mundo es algo normal eso. En la fe, los que están en el cristianismo, pues ya saben cuánto cuesta la salvación, el sacrificio de Cristo. Así que hay que aprender a valorarlo. Miren, el muchacho se fue y dice la Biblia que fue a vivir perdidamente. Esta expresión perdidamente, usted la puede ver ahí en la palabra de Dios. Significa que él fue a perder su vida, a vivir como a él le plació, sin tener en cuenta nada, ningún tipo de principio, ningún tipo de control. Él fue a hacer su propio gusto, a satisfacer su propio gusto. Algunos escritos que se han hecho sobre esta actitud y esta condición del hijo pródigo muestran de que él anduvo viviendo allá con sus amigos, bebiendo en vicios, con mujeres, que anduvo haciendo una cantidad de cosas. Nosotros nos vamos a limitar a lo que dice la Biblia, que él anduvo viviendo perdidamente, así, perdida. ¿Cómo se pierde un joven? Hoy en día, ¿cómo se pierde una persona que no tiene mucha experiencia? Bien fácil, ¿verdad? De repente la gente lo ve y dice, tan sano que era el muchacho, ¿verdad? O tan sana que era la muchacha y mírenlo ahora cómo anda. Y la gente lo ve. Ya nadie quiere juntarse con él, con ella, porque es un mal ejemplo, porque es algo malo, porque ya no. Y este muchacho se fue a esa provincia apartada y allí vivió perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Malgastar algo es gastar algo en algo que no es de provecho. Eso es malgastar.
Como cuando usted, hermano, ¿qué? Tiene dinero, por ejemplo, y para épocas de fin de año, en lugar de comprar alimento para los meses venideros, lo que hace es llenarse de cohetes. ¿Sí? Eso es malgastar el dinero. O sea, es un buen ejemplo de malgastar el dinero. No van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Los que venden cohetes, ¿verdad? No van a estar muy de acuerdo porque se les cae el negocio. Pero eso es malgastar el dinero en algo que no es de provecho. La Biblia dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué, dice la Escritura, haces esto? Y este muchacho lo malgastó, anduvo así, viviendo perdidamente, estuvo haciendo lo que a él le placía, sin ningún tipo de control. Pero lo duro es, hermano, es que aquí es como, usted recordará, usted recordará el sueño de Faraón y la interpretación que le dio José acerca de las vacas gordas y las vacas delgadas y las espigas gruesas y las delgadas. ¿Se acordará de eso? Y dice la Escritura: el Señor te ha mostrado lo que vienen en los próximos años. Vas a tener abundancia ¿por cuántos años? 7, ¿verdad? Por 7 años, y después vienen 7 años de calamidad. Así que mi consejo es, ¿verdad? Y comienza el consejo. No, si administrador se volvió. Ojalá, ¿verdad? Los administradores de empresas, ¿verdad? Un buen administrador, ahí está un buen administrador. Hermano, y ese acontecimiento le pasó a este muchacho. Él tenía abundancia, ¿no? Todo, juntándolo todo lo que le dio su padre de herencia, lo juntó, se lo llevó y lo malgastó. Cuando lo malgastó, vino un acontecimiento en aquella tierra. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, hermana, ¿ya ha tenido hambre usted? Y no me refiero al hecho de tener la necesidad física, de satisfacerse físicamente. Hablo del hecho de tener la necesidad y no tener cómo sustentarla. Es triste, hermano. Tal vez usted no se ha visto en eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero es triste. Este muchacho estaba solo. ¿Qué respaldo de la familia tenía? Aquí nosotros, si nos hace falta algo y mi mamá vive cerca, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vienen los frijolitos, ahí viene el tamalito, ahí viene el quesito, ahí viene el fresquito, ahí viene todo. Porque estamos cerca, porque estamos entre familia, porque está la bendición. Pero si no hay nadie, ¿ah? ¿Usted cree que el extraño de afuera lo va a ver a usted bien? No, mientras uno tiene, ahí están pegados, ¿verdad? Porque son supuestos amigos. Porque como usted tiene que sacar. Pero cuando a usted le hace falta, todos se van. ¿Sí? Ya no hay amigos ahí. Mire lo que dice ahí en el versículo 14. Y dice: y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fue a buscar trabajo a una hacienda. ¿Ya ha ido usted a buscar trabajo a una hacienda? No, tal vez nunca ha trabajado, ¿verdad? Yo sí. Tuve la oportunidad de trabajar desde casi los 6 años de edad en una hacienda grande. Me mandaban a los campamentos y no podía ni la pichinga donde andaba el agua. Eso les voy a contar, no podía. Tenía 6 años apenas. Y por ahí andaba en las algodoneras, en la deshijadita. Con el surquito está bien tupidito, ahí andaba arrancando matitas. Pero bueno, parte de la historia. Hermanos, dice que fue y se arrimó a aquella provincia. Allá había un señor, un don ahí, ¿verdad? Y lo mandó, le dijo: voy a trabajar, apacentar cerdos significa cuidar los cerdos. Para un judío, hermanos, para un judío, alguien puro,
llamémosle así, del pueblo de Dios, apacentar cerdos, cuidar cerdos, es el peor trabajo inmundo que podía conseguir. Porque el cerdo es un animal inmundo, que a pesar de que tiene pezuña hendida, no rumia. Esto es para los estudiantes, para los estudiantes de Biblia, que han profundizado un poquito en eso, me entenderán eso, de la pezuña hendida y del rumiar de los animales. Por lo tanto, no era uno de los animales que era considerado como limpio, sino era inmundo. Y el que lo tocaba, los cerdos, también quedaba impuro, quedaba inmundo. O sea que ese muchacho todo el tiempo estaba inmundo. ¿Se imagina usted? Para alguien en esa condición era algo horrible, pero aún así él iba. Pero yo quiero advertirle a usted algo, hermano. Ese muchacho fue, pero lo que le dieron fue trabajo, no le dieron otra cosa. ¿Qué le dieron? Trabajo. Y a uno le pagan hasta después que ha trabajado, ¿verdad? Amén. Hasta después que ha trabajado es que le pagan, o le pagan antes. No, ¿verdad? Hasta después. Y quiero que considere algo que está aquí mismo. En el versículo 15, cuando él se arrima a aquel hombre de aquella provincia, lo envía a apacentar cerdos en la hacienda. En el versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo le dije a usted antes que cuando uno tiene la familia y cuando tiene familia de Dios, así como ustedes, uno con confianza puede llegar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí puede llegar con confianza o no, donde los hermanos? Sí, puede con confianza. Hermano, fíjese que estoy en un problema. No tengo comidita. ¿Cree que me puede? Una tortillita, hermano. ¿Qué puede estar ahí? ¿Cómo no? Le aseguro que consigue y come mejor que todos los demás hermanos, recogiendo de una parte de otra. No lo hacemos, ¿verdad? Pero podemos hacerlo porque estamos en libertad de hacerlo, porque estamos entre familia. Amén. Pero fíjese usted que al estar entre extranjeros, así como este muchacho que se fue porque él no quería, ¿se acuerda que él no quería estar ahí No, él quería estar solo, apartado por allá lejos, donde pudiera vivir perdidamente y nadie le aconsejara y le dijera: no hagas eso porque es malo, no malgastes, ¿verdad? Él no quería el consejo. Entonces dice que comenzó a faltarle, tuvo hambre, dice el versículo 16, y deseaba llenar su estomaguito, deseaba, dice, comerse hasta la comida de los cerdos. Pero le decían que la comida era para los cerdos, no era para él, que esa comida era para los animales, no para él. Nadie le daba, dice. Entonces, ¿cómo estaba? Hermanos, ¿sabían ustedes que el hambre mata? Amén. ¿Sabían que el hambre mata? Sí, y rápido. Rápido, porque hace que la persona pierda el conocimiento, que se debiliten las piernas, que todo. Usted tal vez ha oído cuando alguien está enfermo, alguien le dicen: fulano está bien grave, está bien enfermo, y lo primero que usted pregunta es: ¿y todavía come? Amén. ¿Es así? Y todavía come. ¿Sabe por qué pregunta eso? ¿Sabe por qué pregunta la gente? Y todavía come. Porque enfermo que come no se muere tan fácilmente, no, porque está comiendo. Ahora, si ya le toca, pues aunque esté bien comido, así como en el Lucas 12, ¿verdad? El rico aquel que estaba comiendo y banquete dándose, se murió, ¿verdad? Ahí esa es otra cosa. Igual del otro, del rico y Lázaro, que también aparece por ahí más adelante. Pero dejemos el punto ese. La gente pregunta eso. El hambre mata. Ahora, fíjense bien que él estaba en esta condición. Y así vivió. Por algún tiempo estaba en esa condición allá perdidamente y él allá estaba. Hermanos, pero hay algo que ocurre en la mente de ese individuo. Hay algo que ocurre y yo quiero que usted y yo lo observemos bien, porque él dice una frase en el versículo 17, que es donde realmente necesitamos concentrarnos. En el versículo 17, él comienza y dice: y volviendo en sí, dijo. Detengámonos un momentito.
Dice la Biblia, y volviendo en sí. Es decir, que no estaba en sus cabales. No estaba en su, o sea, como su conciencia, su conocimiento, como que él estaba enajenado, como que no sabía lo que estaba haciendo, o como que estaba vendado, estaba, ¿qué? Le había cegado los ojos. Como dice la Escritura, un pueblo que viendo no ve, que oyendo no entiende y no se salva. Porque como no ve ni oye. Y aquí este muchacho estaba en esa condición. Dice que él, volviendo en sí, se vuelve en sí como cuando uno está dormido, ¿verdad? O cuando está como dormitado, o que uno entiende algo y de repente dice, volviendo en sí, reacciona. Amén. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Y esto estaba hablando él, o sea, él estaba para sí mismo pensando esto. Y dice, hermanos, en el versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Un jornalero es la persona que se dedica a hacer el trabajo duro de una hacienda, ¿verdad? Un jornalero, alguien que se dedica a las labores del campo, alguien que se esfuerza. Y dice él, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aquí estoy pereciendo de hambre. Yo aquí perezco. La palabra perezco es lo mismo que morir. ¿Ya? Muriendo. Y dice él, y yo aquí perezco de hambre. ¿Cómo estaba él? Dice, estaba muriendo de hambre. Y allá los jornaleros, dice, ellos están con abundancia de comida, y siendo que yo soy el hijo del Padre que les dé esa abundancia de comida, a mí cuánta comida no me tuviera. O sea que él pensó en ese momento, si yo estuviera ahorita en la casa con mi papá, yo no me estaría muriendo de hambre. Amén, hermanos. ¿Sí? Si yo estuviera en la casa con mi papá ahorita, dice, yo no estaría en esta condición. Hay algunos hermanos que se han ido de la iglesia, están fuera, están en una provincia apartada, por allá, lejos. Allá andan, lejos de Dios. Y posiblemente estén pereciendo, estén muriendo de hambre. Pero no hambre de alimento, sino como dice el Señor Jesucristo en la bienaventuranza, ¿verdad? Cuando ha leído usted, bienaventurados los que tienen, a ver si ha leído eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos dones, esos bienes solo los puede dar Dios a sus hijos. Amén. Porque el mundo se mueve en la injusticia, en eso, pues allá. Y pueden estar en esa condición. Pero dice el hijo pródigo, este muchacho, dice él, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estaba en una condición, ¿no? Bien difícil. Pero, hermanos, yo les puedo decir algo. Una cosa es que yo reconozca mi condición y otra cosa es que yo quiera hacer algo para cambiar esa condición. Si yo digo, yo estoy así como estoy, como dice este hijo pródigo, estoy muriéndome de hambre, pero no regreso, yo no voy, porque me van a querer tener controlado otra vez, porque me van a, no, yo no regreso. O sea, depende de la actitud, o sea, tiene la necesidad, reconoce la condición, pero no quiere hacer nada para corregirlo. ¿Sí? Pero encontramos a este muchacho que en el versículo, usted puede irlo leyendo conmigo, en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Detengámonos hasta ahí un momentito. Este muchacho, después de volver en sí, sintió la necesidad de regresar, pero esta vez de regresar reconociendo su culpa, reconociendo su pecado, su falta. Y si alguien regresa, hermanos, si alguien regresa a la casa de Dios, si alguien regresa a Dios sin reconocer su pecado, es como si no hubiera regresado. Porque la Biblia dice, acompáñeme por favor, después volvemos aquí al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28. Acompáñeme a la Biblia. Proverbios capítulo 28. Versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Cuando una persona, hermanos, aquí detenemos, reconoce su pecado, sabe que lo que tiene que hacer es levantarse e ir donde Dios, e ir donde el Padre, reconociendo su falta, pidiéndole perdón para que pueda hallar en Él el perdón y la salvación. Este muchacho de Lucas dice que él pensó y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él estaba pensándolo, aunque no lo había hecho. Él estaba pensando en ir al Padre y le iba a declarar estas cosas. Y una de las cosas que le iba a decir, versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No me trates como a un hijo, trátame como a un sirviente. Él sabía que en esa condición los jornaleros tenían abundancia de comida y no se iba a morir de hambre. Ahora yo le voy a decir algo aquí también a usted, y espero que juntos lo meditemos. ¿Qué es capaz de hacer una persona con hambre? ¿O qué es capaz de hacer una persona por comida? He ahí también un gran dilema, ¿verdad? Hay muchas personas que serían capaces de hacer muchas cosas, incluyendo cosas malas. Este muchacho, por la necesidad que tenía, fue y se contaminó cuidando cerdos y se hizo un hijo inmundo. Para la tradición judía eso es algo, si un judío lee esto, yo le digo, hermano, así, con confianza, y para los estudiantes de la Biblia también, que hasta se le erizarían los vellos. Para nosotros no tanto, ¿verdad? Porque nosotros son animalitos de crianza, no tienen tanto. Pero para un judío, eso, hacer ese trabajo, esa condición, es algo pero tan inmundo, que usted tal vez no tiene mucha idea. Es terrible. Ahora, por hambre, ¿no? La gente es capaz de hacer muchas cosas. Ahora, dice también aquí, hermanos, que una de las cosas, y es por eso la importancia del arrepentimiento, ¿no? Porque este muchacho no solo lo pensó, usted lo lee conmigo, porque él lo pensó: me levantaré, voy a ir a la casa de mi padre. No, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Como dicen por ahí en el lenguaje popular, del dicho al hecho, ¿verdad? Hay cierto trecho o hay mucho trecho ahí. Y él
Dice en el versículo, lea conmigo por favor, en el versículo 20, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿se acuerda lo que había pensado que le iba a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le dijo. Y el padre se alegró tanto, se alegró tanto. Mire, hermano, cuando un pecador se arrepiente en la tierra, la Biblia dice que hay fiesta. ¿Sabe a dónde hay fiesta? ¿A dónde? En los cielos. Dios hace fiesta porque un pecador ya no va a ir al infierno, porque un pecador se arrepintió, porque un pecador dijo: Cristo es mi salvación, se aferró a Cristo y se hizo salvo por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Hay fiesta. Y el padre de familia se alegró, lo corrió hacia él. Antes no se cayó, ¿verdad? No dice que se cayó, solo dice que corrió hacia él, se echó sobre su cuello, le besó. Y el padre dijo estas palabras, versículo 24, lea conmigo el versículo 24. Lucas 15, 24, dice así: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál era la condición? Cuando estaba apartado, cuando estaba viviendo allá, lejos, ¿cuál era la condición? ¿Cómo estaba? Muerto. Muerto. Muerto era y ha revivido. Así dice. Muerto era. Estaba, ¿qué? Muerto. No era que estaba muerto físicamente, sino que espiritualmente estaba perdido, estaba muerto. Y así, hermanos, yo quiero concluir con un mensaje que por qué es tan importante arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo pregunto en esta hora, ¿hay alguien? ¿Hay alguien que desea arrepentirse? ¿Hay alguien que le diga a Dios: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero quiero que me tomes entre tu familia como uno de tus siervos o de tus siervas? ¿Hay alguien que en esta hora desee obedecerle al Señor? Si hay alguien que en esta hora siente en su corazón esa necesidad, hoy es el momento para que pueda rendir su voluntad al Señor. Yo le invito que en esta hora pueda considerar el llamado de Dios, pueda considerar que el Señor no retarda su promesa, sino que la paciencia de Él tiene como propósito hacer que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Si hay alguien pues en esta hora que desee reconciliarse con el Señor, también le invitamos para que lo haga. Si no hay, pues agradezco mucho a Dios y a cada uno de ustedes el tiempo, y esperamos, hermanos, que también puedan cada uno de ustedes siempre tener ese ánimo y ese buen deseo de siempre querer estar de la mano con el Señor. Para quienes deseen también, hermanos, seguir esta predicación está publicada siempre en el sitio de la iglesia, ¿verdad? Ya hoy en la tarde va a estar listo por ahí en video para que ustedes puedan también, ¿verdad? Los que tienen acceso a la red, en www.iglesiadecristousulután.org, para que puedan también, ¿verdad?, nuevamente escuchar el mensaje y también puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, ¿verdad? Que Dios Todopoderoso les bendiga, y nuestro hermano va a continuar con el desarrollo del culto de esta hora. Dios les bendiga, hermanos.